En 1963, en las afueras de Ourense, Galicia, un párroco conocido como el Padre Silva, junto a varios niños, decidió construir una ciudad con sus propias manos, con la única finalidad de que dicha ciudad estuviera gobernada por los propios muchachos, llegando a tener sus propias leyes, su propia moneda e incluso una escuela de circo que los llevaría a ser mundialmente conocidos, convirtiendo la ciudad en una especie de micronación dentro de una España que, no podemos olvidar, se encontraba bajo la dictadura de Franco. Pero como suele suceder en este tipo de historias, no es siempre oro todo lo que reluce. Así que acompáñame a explorar este increíble lugar que hoy en día se encuentra en semi-abandono, mientras profundizamos en la historia de Benposta, la eterna ciudad de los muchachos. Los que no estéis dispuestos a construir un nuevo mundo, no podéis estar en Benposta. A pesar de mi cara de muerto viviente, que me acabo de comer 7 horas de coche hasta llegar hasta aquí, estoy muy feliz. En primer lugar porque vuelvo a viajar y a coger la cámara, que tenía muchísimas ganas. Y en segundo lugar porque estoy en Galicia, tal vez una de las provincias que más ganas tenía de conocer. Y la verdad es que espero que sea la primera de muchas, ya que en realidad no voy a poder quedarme tanto tiempo como me gustaría, pero prometo aprovechar al máximo el tiempo por estas tierras tan bonitas. Y es que para este vídeo concretamente estoy en Ourense porque quería visitar un lugar muy especial, ya que desde finales de los 50 hasta el 2004, una ciudad en concreto se hizo muy conocida porque, aparte de que pasaron muchísimas cosas, estaba gobernada por niños, por muchachos. Aunque más que una ciudad, lo que pretendía ser era una especie de nación, ya que tenían sus propias leyes y también llegaron a tener su propia moneda en una España que, no podemos olvidar, estaba bajo la dictadura de Franco. Pero no me voy a adelantar y voy a comenzar por hablaros del creador, de la persona que tuvo la idea, el hombre por el que surgió todo. Todo comienza con Jesús Silva Méndez, más conocido como el Padre Silva, un cura nacido en Ourense en 1933 y que tuvo la idea de crear una ciudad propia, acogiendo a niños de la calle o en una posición económica complicada, para que tuvieran un lugar donde estudiar y formarse como personas, con el fin de crear una estructura propia de gobierno en la que los niños fueran libres y donde los muchachos fueran los protagonistas, educándolos para cooperar en el cambio y en la transformación del mundo. Los que conocieron al Padre Silva lo describen como un hombre que ya desde bien pequeño era tremendamente carismático y que cuando empezó a ejercer de cura vestía siempre con vaqueros y chaqueta de cuero. Algo bastante inusual en la época, ya que la mayoría de sacerdotes vestían siempre con sotana. Y algo muy característico en él es que siempre se le podía ver montado en su moto. Un día de verano, regresando a Ourense desde Comillas, donde estaba destinado como cura, se encontró con 15 niños jugando en la calle, se hizo amigo de ellos y ahí comenzó todo. En un primer momento la idea era organizar actividades deportivas para los niños, hasta que en el 56 decidió adquirir un terreno de 14 hectáreas en las afueras de Ourense para que, junto a cada vez más muchachos, pudieran construir una micronación gobernada por ellos mismos, donde supuestamente los adultos no tuvieran poder alguno. Aquí tengo que aclarar que la idea de alguna manera no fue original, sino que se inspiró en una película llamada Forja de Hombres, en la que concretamente el padre Flanagan, el protagonista de la historia, quería conseguir que los niños conflictivos de la calle tuvieran un lugar donde vivir y que a la vez estuviera liderada por ellos. Dicen que llegó a ver la película tantas veces que llegó a obsesionarse con la idea, y aquí es donde realmente surge todo. Pero como no hay mejor lugar que la propia ciudad de los muchachos para profundizar en su historia, no perdamos más el tiempo y pongamos rumbo a Benposta. Con la ilusión de hacer realidad esta ciudad en la que los niños fueran los verdaderos líderes, los muchachos, por muy sorprendente que parezca, comenzaron a construir una ciudad que llamarían Benposta con sus propias manos. Construyeron una gasolinera cuyo guardia de tráfico era un niño, un banco cuyos banqueros también eran niños, en el que crearon monedas y billetes propios que llamaron coronas, la única moneda útil dentro de la ciudad, una escuela gratuita y un bar. Y además había una asamblea donde los muchachos se juntaban todos los días para decidir y votar las cosas importantes, con diputados y un alcalde. Y es que por tener, muchos años después, llegaron a tener su propia cadena de televisión. Pero para que todo esto pudiera llevarse a cabo, evidentemente, al menos de primeras, necesitaban dinero de verdad, por lo que idearon un plan llamado Trapabocha, que consistía en recoger trapos, papel, botellas y chatarra para venderlo y sacar dinero con ello. Vale, pues ahora sí que sí, ya en Benposta comenzamos a explorar y mirad, lo primero que me encuentro es su iglesia, desde luego una iglesia cuanto menos particular, con este portón con una especie de virgen y varios motivos muy curiosos que construyeron los propios muchachos, junto al campanario y una estrella que supongo en su época estaría iluminada.
Mirad, como podéis ver, a esta columna le faltan 2 números, pero es muy particular porque concretamente todos estos números simbolizan una serie de mandamientos que había que cumplir aquí en Benposta. Concretamente 11. Sí, 11. Y junto al cartel del padre Silva nos encontramos precisamente con su casa. La fecha es porque antes de hacerse los terrenos él comenzó con el proyecto en el 56, precisamente en casa de su madre, María Méndez, que lleva su nombre, y si no me equivoco, esta era ella, que tiene todo el sentido, la verdad. Como podéis leer, este era el ayuntamiento y como curiosidad, hoy en día las ventanas están grafiteadas con carpas de circo, que mola la verdad. Enfrente tenemos lo que era el bar, donde vendían hidromiel, nada de alcohol para los niños, con un simpático Quasimodo, y junto al bar podemos ver el antiguo banco. Y ahora voy a seguir explorando, que esto es más grande de lo que parece, pero como la tengo enfrente, primero os enseño la joya de la corona y así continúo con su historia. Y es que supongo que lo que más llama la atención y también lo más característico de la ciudad de los muchachos es esta carpa de circo de aquí. Y es que concretamente el circo, para bien o para mal, lo cambiaría absolutamente todo. Como con lo que ganaban recogiendo chatarra no era suficiente y ya que la familia del padre Silva estaba muy ligada al espectáculo, en el 63 decidieron crear una escuela de circo, llegando a ser, después de la de Moscú, la segunda escuela de circo existente en el mundo. Con esto la idea obviamente era exponer lo aprendido ante un público y sorprendentemente para todos, el circo marcaría un antes y un después tanto para la ciudad como para los muchachos. Los espectáculos comenzaron a tener tantísimo éxito que en un primer momento se dedicaron a viajar por varias ciudades de España, llegando a acudir a sus espectáculos personas como Salvador Dalí, los futuros reyes e incluso Franco. Y esto es algo que me sorprende mucho porque Franco permitió que tanto el padre Silva como sus muchachos pudieran crear esta especie de micronación con sus leyes, monedas y demás. Pero lo realmente sorprendente es que después de viajar por toda España, estos muchachos comenzaron a viajar por todo el mundo, donde se hicieron muy, pero que muy famosos. Los muchachos. Yo establezco también en la ciudad de los muchachos una escuela de circo. Desde Europa, Asia, África, América y Oceanía llegan. Podría llevarme a todos estos chicos y a la vez que les formo y les educo social, religiosa e intelectualmente, les daría también lo que para ellos es toda su vida ya de tradición. Y entonces he creado esta gran escuela de circo única en el mundo. Bueno, hay otra en Rusia, en Moscú. Los muchachos. La verdad es que sabiendo todo esto me da mucha pena ver que hoy en día está en semi-abandono, porque en Benposta siguen viviendo antiguos muchachos, pero de lo que fue aquella época hoy solo queda este gran esqueleto de ciudad en ruinas y el recuerdo de lo que estos muchachos llegaron a conseguir. Y quería haber podido entrar al circo, pero no se puede, así que voy a aprovechar las grietas de la carpa para que al menos os hagáis una idea de cómo era. Y antes de seguir explorando la ciudad, quería detenerme frente a la pirámide de Arlequines de nuevo, porque para ellos era mucho más importante de lo que parece a primera vista, y es que de alguna manera se convirtió en el lema de la compañía, ya que representaba el ideal de que en la vida los fuertes tenían que estar abajo, sosteniendo a los débiles que estaban arriba, mientras que al niño siempre le correspondía estar en la cumbre. Y siempre comenzaban los espectáculos con la pirámide y con precisamente este lema. Ale, y mirad, no sé para qué servirían, pero hay unas escaleras en la cima del árbol, bastante curioso. Y como os he dicho, sigue viviendo gente, ya que podemos ver que tienen animales.
Mirad, acabo de encontrar los pabellones donde trabajaban y estudiaban, el gimnasio, la escuela, está todo junto. Qué pasada. Gracias a los espectáculos se hicieron tan conocidos que comenzaron a viajar a Japón, Estados Unidos, Australia, llegando a actuar en lugares inimaginables y conociendo a grandes estrellas de la época como Michael Jackson. Pero como siempre acaba sucediendo, no es oro todo lo que reluce, y todo este éxito que estaban cosechando comenzó también a generar las primeras grietas en la comunidad. El asunto aquí es que no todos los niños de Benposta trabajaban en el circo, y creo que este es un dato bastante importante, ya que solamente lo hacían quienes el padre Silva consideraba que eran válidos. Entonces, claro, de repente había una serie de niños que empezaban a viajar por el mundo, visitaban lugares increíbles, conocían a gente como Michael Jackson y luego regresaban a la ciudad con un montón de anécdotas, mientras que otros tenían que resignarse con hacer actividades o labores menos emocionantes y ver cómo sus compañeros se estaban haciendo famosos. También, en contra de la idea principal y fundamental de que todos tuvieran los mismos derechos, los que trabajaban en el circo comenzaron a tener una serie de favoritismos, como por ejemplo que en invierno les correspondía un vaso de leche caliente, mientras que a los demás no, y cosas del estilo que, como es obvio y más entre niños, fue generando una serie de conflictos. Y aquí la historia comienza a ramificarse y a complicarse un poco, así que voy a intentar ser lo más claro posible, pero antes me gustaría que entendierais que todo esto sucede de manera lineal, ya que el proyecto de ciudad comienza en los años 60, pero termina en el 2004. Y es que el padre Silva comenzó a viajar por varios países en busca de niños huérfanos o con posibilidades económicas limitadas para ofrecerles a sus padres y a ellos unas becas para que los niños se fueran a Benposta a estudiar, cosa que ya os adelanto en el futuro le traería bastantes problemas. Y por otro lado, como es normal, los muchachos comenzaron a dejar de ser muchachos y empezaron a tener una serie de necesidades tal vez más individualistas, como por ejemplo independizarse, formar una familia, tener su propio dinero, ascender a un cargo más importante, cosa que el padre Silva no quiso. Entonces, muchos de estos muchachos comenzaron a abandonar Benposta, algo que le sentó de pena al padre Silva y comenzó a referirse a estas personas como los traidores. Y aquí, en mi opinión, es donde la historia se empieza a poner un poquito oscura. Teniendo en cuenta a estos muchachos que comenzaron a hacerse adultos, el padre Silva consideró que tenían que recibir una especie de entrenamiento para formar a los futuros líderes, que él mismo llamó la Gran Aventura y que estaba constituida en 2 etapas. Pero para continuar con esta parte de la historia, quiero visitar un lugar muy especial donde tuvo lugar la primera de las etapas. Así que vamos allá. La primera de las etapas de esta gran aventura sucede concretamente en San Pedro de Rocas, lugar al que me dirijo, y concretamente esta etapa se caracteriza porque ninguno de los niños podía hablar durante todo el día y tenían que comer lo que recolectaran por el bosque, teniendo únicamente media hora para hablar durante el día, que además tenían que emplear esa media hora para opinar sobre el comportamiento de sus compañeros, sin que ninguno de estos, si lo que decían sobre él le gustaba o no, pudiera rebatirlo. Con esto, como sucederá hasta el final, los muchachos comienzan a dividirse en 2 grupos, unos fieles seguidores al padre Silva y a sus propuestas, y otros que comienzan a no estar de acuerdo en todo y que empiezan a identificar ciertos actos como un tanto sectarios. Y aquí tengo que admitir que el planteamiento de la historia, al menos como se planteaba en un primer momento, me parecía muy interesante, pero sí que es verdad que al menos desde la distancia ciertos comportamientos pues sí que huelen un poco a secta. Y es que eso de llamar traidor a un compañero que ha querido abandonar la ciudad únicamente porque no está de acuerdo con lo que propones, pues la verdad es que no sé. Pero aún así, vamos a intentar, yo incluido, dejar los juicios para el final, porque ciertamente esta historia tiene muchísimos matices. La segunda etapa de esta gran aventura consistía en nada más y nada menos que realizar una prueba de pobreza, en la que los muchachos serán abandonados en Covadonga, Asturias, para que ellos mismos se buscaran la vida, pidiendo comida por la calle y demás, hasta llegar a León por sus propios medios. Prueba que, como he dicho antes, a ciertos muchachos les pareció una experiencia
muy enriquecedora, mientras que para otros fue considerado maltrato. A esto hay que sumarle que tanto en el circo como en la ciudad comenzaron a tener problemas muy graves, y es que varios adultos comenzaron a ir por las noches a las habitaciones de los niños. Y aquí tengo que aclarar que hay quienes han tachado al padre Silva como pedófilo, pero la gran mayoría coincide con que no, que él nunca hizo nada, pero sí que es verdad que él sabía que ciertos adultos estaban haciendo cosas que no debían hacer, y aún así los justificaba con frases como: mientras me den saltos mortales y me recen el mensaje de paz, me sirve. Algo bastante feo, la verdad. Con esto, como es lógico, cada vez fue más gente la que empezó a abandonar Benposta. Como en Benposta sigue sin haber una salida clara para los mayores, al padre, que no quiere que se vayan, se le ocurre habilitar una zona donde construir pisos de protección oficial para estos muchachos. Y como no quiero alargarme, ya que lo que sucede es bastante complejo, lo que pasa aquí es que en un primer momento un banco le prometió un préstamo de 1.000 millones de pesetas para este proyecto, que al final no le concede. Entonces aquí el padre Silva, que había pedido otro préstamo para poder empezar con las obras cuanto antes, se ve de la noche a la mañana con una deuda de 82 millones de pesetas. Con esto, la Xunta de Galicia se ofrece a comprarle esta parte del terreno por la cantidad de la deuda, un precio muy inferior a lo que en realidad costaba, pero el padre, que no tiene más remedio, con el fin de quitarse la deuda de encima, accede. Y aquí, en mi opinión, sucede algo muy feo, y es que por aquel entonces la Xunta de Galicia, presidida por Manuel Fraga, sabiendo que los terrenos costaban muchísimo más que 82 millones de pesetas, le prometió al padre Silva que a cambio de aquellos terrenos construiría los pisos de protección oficial como principalmente estaba establecido. Lo que pasa es que esto no queda registrado en ningún sitio, o al menos no de manera legal, por lo que Manuel Fraga decide que en vez de construir pisos, lo que va a hacer es trasladar el campo de fútbol de Ourense a Benposta, cosa que obviamente no les hace ninguna gracia ni al padre Silva ni a los muchachos, y cosa que los lleva a estar en guerra hasta 2004, cuando cesa Benposta. Mirad, acabo de llegar al monasterio de San Pedro de Roca, lugar donde los muchachos realizaron la primera etapa de la gran aventura, y es que aparte quería visitarlo porque, aunque muy pequeño, es un lugar muy especial, porque es un monasterio que fue construido por unos monjes en el siglo VI, cavado en la roca. Lo que acabamos de ver eran tumbas vacías, pero es que hay otras más curiosas, mirad, que tienen directamente la forma del cuerpo y que fueron moldeadas a medida en la roca. Pero es que esto no es todo, porque también tiene una capilla muy guay con más tumbas, supongo que de los monjes que vivieron aquí, que tenemos que verlas de lejos, eso sí, junto a un altar. Y es que por tener a pocos metros tiene una pequeña fuente natural que supuestamente es milagrosa y que por supuesto ahora visitaré. Mirad, no sé si se aprecia, pero esto de aquí concretamente es una silla tallada en la piedra, y es que aquí se practicaban las Eucaristías. Pues bueno, esta es la famosa fuente. Me hacía ilusión terminar aquí el vídeo, a ver si me da un poquito de suerte, ya que hay quienes dicen que esta fuente es milagrosa. Hay quienes vienen y llenan sus botellas de agua y beben de aquí. Yo no lo voy a hacer porque aún quiero estar unos días más por Ourense, y para estas cosas siempre acabo teniendo muchísima mala suerte. Y también hay una leyenda un poco turbia en cuanto a esta fuente, porque hay quienes aseguran que a veces se escucha el llanto o el lamento de un niño pequeño, cosa que espero no hacer, la verdad. No voy a beber, pero al menos sí he metido la manita para estar bendecido.
y que el algoritmo de YouTube me recomienda a muchísima gente. Durante los últimos años que duró la guerra con la Xunta, el padre Silva tuvo varios juicios, ya que entre otras cosas se creía que los niños que venían desde otros países lo habían hecho de manera ilegal y además estaban siendo maltratados. Y por otra parte había un fuerte conflicto interno entre los dos bandos, que solo agravó el malestar entre los muchachos. El padre Silva comienza a ver que la caída de Benposta es inminente y entonces intenta replicar la idea de ciudad en unos terrenos de Madrid, a la que llama Ciudad Feliz, pero que nunca llegó a funcionar. Lo intentó también en Barcelona y en otros países del mundo, pero ninguna funcionó más que la de Venezuela y Colombia, que a día de hoy siguen activas. Al poco tiempo de la caída de la ciudad, el padre Silva en el 2011 murió de un ictus, asegurando quienes lo querían que fue sin duda por la tensión y lo mal que lo pasó durante los últimos días de su vida, cosa que yo también creo. Así que bueno, esto ha sido todo. La verdad es que en este vídeo me hubiera gustado muchísimo poder profundizar un poquito más, porque es verdad que no he nombrado a ciertas personas y me he dejado alguna que otra subtrama, pero como comprenderéis será muy difícil resumir en 20 minutos una historia tan grande, así que bueno, creo que aún así la historia se ha podido entender. De todas formas, y de aquí no me llevo comisión ni tampoco me pagan, lo recomiendo porque quiero, si os ha gustado la historia y queréis saber un poquito más, hay un documental muy interesante llamado El Circo de los Muchachos en Prime Video, en el que profundiza muchísimo más en estos temas. Hay entrevistas muy interesantes con los antiguos muchachos y que de verdad merece mucho la pena. Y por otra parte me gustaría recomendároslo porque yo ya conocía la historia, llevaba bastante tiempo documentándome, pero sí que es verdad que tenía el prejuicio, ¿no? O estaba un poco en el bando de los que pensaban que el padre Silva y Benposta era una especie de secta y demás, hasta que viendo el documental he podido empatizar con las dos partes y ahora a día de hoy sí que creo que aunque ciertas cosas obviamente no las hizo bien, sí que creo que el padre Silva intentó actuar en todo momento con su mejor voluntad, aunque las cosas no le salieran bien. Así que bueno, ahora sí que sí, esto es todo y lo que digo siempre, si os ha gustado el vídeo agradezco mucho la suscripción, ya que estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores, así que si queréis echarme una mano lo agradezco mucho y también agradezco muchísimo el like, porque el like ayuda a que el vídeo se siga compartiendo. Si os ha gustado tanto el vídeo que además queréis darme un apoyo extra, también podéis seguirme en Instagram. Y nada más, yo me quedo aquí en Ourense porque mañana estaré grabando otra historia bastante guay sobre el primer asesino en serie, al menos registrado aquí en España, que tiene bastante miga y creo que es bastante interesante. Así que bueno, continuamos trabajando. Muchas gracias si has llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.